sistema operativo. Y de hecho, el último que yo instalé me parece que es de este CentOS Live, ¿ok? Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, aquí inicializar mi sistema operativo. Quiero que lo puedan ver. ¿Para qué me sirve una instantánea? Por ejemplo, yo acabo, bueno, estoy trabajando, pensemos, acabo de instalarle mi sistema operativo. Y yo sé que tengo que hacerle N configuraciones dentro de lo que compete trabajar con él, ¿no es cierto? Entonces, permítame aquí, me lo voy a llevar acá. Ok, entonces si vengo acá, a ver, permítame, esto no necesito. Aquí debería estar ya mi sistema operativo, listo, ahí está. Entonces, este sistema operativo, ¿qué es lo que me va a permitir hacer? Bueno, no recuerdo la clave. Listo, ya recuerdo la clave. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hago? Yo puedo, antes de empezar a hacer una configuración con mi sistema operativo, yo puedo venir acá a la parte superior en mi equipo y aquí dice tomar instantáneo, ¿sí la ven? Y miren, ¿qué hace este instantáneo? Lo que hace es el VirtualBox, lo que hace es tomarle una foto en el tiempo al estado actual con el que estoy trabajando en mi sistema operativo. Si yo recién la instalo, le tomo una instantánea, obviamente se me va a guardar esa imagen en mi disco duro, pero ¿qué sucede? Que yo empiezo a configurar, a manejar, y por ejemplo, por ahí algo hice que se me dañó absolutamente todo el sistema. Lo que hago con estas instantáneas es venir, ¿no es cierto? Y a través de esa fotico que yo le tomé, ¿no es cierto? Cuando recién acabé de instalar el sistema operativo, si yo retomo esa instantánea, pues obviamente mi máquina va a regresar en el tiempo y me va a dejar en el estado en que yo le tomé esta instantánea. Entonces, eso me puede servir antes de configurar cualquier trabajo que yo vaya a hacer con qué objetivo. De pronto, si es que en algún momento, obviamente como parte de la experimentación, como parte de aprender a configurar esto, se me daña, ¿no es cierto? Se me daña la máquina virtual o no puedo llegar a configurarlo, pues sencillamente, ¿qué es lo que hago, no? Retomar lo que tuve al inicio cuando recién le tomé la fotico al sistema operativo. Entonces, regreso y vuelvo a hacer las pruebas, ¿no? Hasta obviamente sé que en algún momento vamos a obtener buenos resultados con respecto a esto. Entonces, es así un poquito cómo trabaja esto del VirtualBox, esto de las instantáneas es importante, porque en caso de que yo me equivoque configurando algo, no necesito reinstalar todo nuevamente, sino que básicamente lo que voy a estar un poquito limitado es a coger, hacer la instantánea nuevamente y bueno, ya no necesito reinstalar nuevamente todo el sistema operativo. Eso como una recomendación cuando estén trabajando, por ejemplo, cuando estén trabajando y haciendo configuraciones, siempre es bueno sacarle una instantánea. Obviamente estas instantáneas van a ocupar, dependiendo del sistema operativo, un espacio prudencial. Por ejemplo, cuando uno saca una instantánea de estos sistemas operativos, pues generalmente ocupa entre 2 gigas, 1 giga, 2 gigas. Pero, por ejemplo, si yo le saco una instantánea a un sistema operativo Windows, por ejemplo, si aquí instalo un Windows 10 y le saco una instantánea, pues obviamente el Windows 10 me va a comer siquiera unos 8 gigas de memoria, en espacio en disco, si no es más, dependiendo de todos los programas que yo tenga instalados. Entonces, un poquito eso como retroalimentación a la hora que vayan a configurar o a la hora que vayan a trabajar, especialmente con los sistemas operativos Linux dentro del VirtualBox. Y como ustedes ven, dentro de la documentación para configurar el on-cloud eh, hay diferentes formas de hacerlo con los diferentes, eh, en este caso, sistemas operativos a la hora de trabajar. Entonces, eso nomás como retroalimentación. Entonces, la tarea está habilitada hasta la noche. Entonces, por favor, en caso de que eh, ya cuando terminen clases, ya van a poder terminar la tarea.
¿Ok? Listo, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de algo importante que tiene que ver con los modelos de arquitecturas. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos, ¿cuál es el objetivo básico de este tema? Es obviamente comprender algunos paradigmas de cómputo desde la perspectiva del cliente servidor hasta llegar a lo que es la computación en grid. Vamos a encontrar algunas arquitecturas que se definen y cómo estos modelos se van a integrar dentro desde la perspectiva arquitectónica enfocado en la construcción de diferentes sistemas distribuidos. Entonces, como introducción podemos decir básicamente que la arquitectura de un sistema no es otra cosa que su estructura, en dependencia de todos los componentes que van a ir, ¿no es cierto?, trabajando, que se van a incorporar para trabajar, ¿no es cierto?, de manera separada y también analizarlos desde las propias especificaciones que van a tener estos elementos y la forma en cómo ellos se van a relacionar con los demás componentes dentro de este enfoque de arquitectura. El objetivo básico que persigue una arquitectura es asegurar, ¿no es cierto?, que cuáles son los aspectos que va a reunir la estructura en un tiempo presente y también todos los aspectos que pueden considerarse a futuro, obviamente tomando en cuenta las demandas en este caso, ¿no es cierto?, del entorno, de los usuarios, la naturaleza de los sistemas, incluso la naturaleza en los medios, cómo nosotros vamos a trabajar. Porque hay que tomar en cuenta esta perspectiva futura. Porque obviamente nuestros sistemas, cuando nosotros los construimos, si bien van a suplir una necesidad real, debemos llegar a pensar que en algún momento estos sistemas van a tener que acoplarse, ¿no es cierto?, a nuevos requerimientos, a nuevos digamos, ¿no? Va a estar condicionada con diferentes variables, como en este caso puede ser el crecimiento que vaya teniendo mi sistema a lo largo del tiempo. Si bien, ¿no es cierto? Y por ejemplo, un error que cuando nosotros vamos a construir un aplicativo, generalmente, y esto, bueno, no es solamente culpa de nosotros, a veces esto tiene que ver mucho con la parte de la cultura que tienen las empresas a la hora que quieren contratar sistemas tecnológicos. Generalmente, y yo siempre digo, esta cultura proviene de un proceso reactivo. ¿Y por qué lo digo que es reactivo, muchachos? Porque generalmente, y son muy pocas las empresas, que dentro de su planificación estratégica van definiendo, ¿no es cierto?, una perspectiva ordenada, planificada, una perspectiva organizada. Es decir, yo como empresa generalmente, veamos el lado que debería ser el correcto, yo como empresa comienzo a trabajar, ¿no es cierto?, analizando el plan estratégico. Y digo, bueno, nosotros dentro de la visión, ¿a dónde apuntamos en los próximos 3 años? Y cuando yo tengo esta visión clara de qué es como empresa lo que quiero hacer en los próximos 3 años, pues obviamente toda la organización tiene que ir trabajando en pos de apuntar a esos objetivos comunes. Entonces, ahí es donde nosotros como tecnológicos también nos involucramos. Porque si, por ejemplo, el objetivo de la empresa es, yo qué sé, crear unas 5 sucursales más dentro del centro del país y que todos los sistemas estén integrados. Entonces, yo como sistemas ya tengo que ir pensando en la forma, en cómo eso nosotros vamos a tener que adaptarlo. Tengo que ir pensando en los recursos tecnológicos que voy a necesitar. Tengo que ir pensando en todo el presupuesto, en los gastos corrientes que toda esa infraestructura van a demandar, si es que ese es el objetivo que tiene la organización. Tengo que planificar todos los costos asociados que van de una forma u otra ligados al cumplimiento de esos objetivos. Pero en la realidad, y actualmente,
muchas empresas no trabajan en pos de los objetivos estratégicos, sino que somos reactivos. Por ejemplo, no dimensionamos de pronto el crecimiento de la organización y cuando nos damos cuenta o cuando empezamos a hacer, por ejemplo, una determinada aplicación, generalmente nosotros tratamos de suplir en el momento, ¿no es cierto?, ese requerimiento que tenemos. Y eso ocurre porque generalmente también las organizaciones a la parte tecnológica, todo nos piden para ayer. Entonces, los sistemas son para ayer, las aplicaciones son para ayer, los servicios son para ayer. Y cuando digo para ayer es porque necesitan lo más pronto posible. Entonces, ahí también nosotros, en nuestro afán de cumplir los requerimientos, también perdemos lo que dice aquí, esa perspectiva de encontrar o de dimensionar las cosas que no solamente me van obviamente me van a servir en este momento, sino también en el futuro, cómo va a responder mi arquitectura en este caso. Entonces, cuando no tenemos una visión clara, obviamente, lo más sencillo se me ocurre crear un cliente servidor, hacer una aplicación que responda para los 100 usuarios que tengo ahorita y todos estamos contentos. Pero en poco tiempo esos 100 usuarios se pueden hacer 1000 usuarios o se pueden hacer 10,000 usuarios. Entonces ahí mis plataformas comienzan a decaer y es ahí donde yo, como parte del estudio de lo que estamos conversando, es ahí donde las arquitecturas tienen que involucrarse de una manera sumamente importante, porque es la arquitectura la que va a dar la cara y la que va a responder, obviamente, a las necesidades de mi negocio. Entonces, las principales preocupaciones son que el sistema sea fiable, manejable, adaptable y, sobre todo, que el sistema también sea rentable. La arquitectura de un sistema distribuido, dice, guarda algunos aspectos similares con el diseño arquitectónico de un edificio, los cuales determinan no solo apariencia, sino también la estructura general, el estilo arquitectónico y proporciona un marco coherente de referencia para el diseño. Es decir, que este diseño o la forma en cómo nosotros establecemos, ¿no es cierto?, una arquitectura siempre tiene que ir ligada, por ejemplo, a la estructura general en cómo vamos a implementar. Tenemos que analizar también de forma clara cómo estos elementos se van a interrelacionar y la capacidad que van a tener, ¿no es cierto?, para poder transmitir información entre cada uno de los elementos. Por eso hablábamos hace un momento de la interrelación. En este sentido, dice, todos los sistemas distribuidos van a tener siempre características básicas comunes. Todos los sistemas distribuidos tienen una línea base que no se puede perder. Un modelo de arquitectura básicamente es una descripción abstracta, simplificada, pero consciente de que cada aspecto relevante del diseño de un sistema forma parte del sistema, en este caso, del sistema distribuido. ¿Por qué hablamos de descripciones abstractas? Porque en algún momento nosotros vamos a ver que se van a interrelacionar varios grupos de elementos. Pero en el momento dado, nosotros vamos a tener que abstraernos, y de ahí viene la palabra abstracción. Nosotros tenemos que no preocuparnos por la forma en cómo estos componentes van a estar interrelacionados o van a estar trabajando o comunicándose entre ellos. Porque en este caso, miren que nosotros como usuarios finales, lo único que nos interesa es que la aplicación o las aplicaciones con las cuales estamos trabajando cumplan su cometido. Por ejemplo, yo les puedo preguntar y vamos a hacernos preguntas de este tipo. Por ejemplo, primer ejemplo, ¿qué arquitectura, por ejemplo, utiliza la aplicación WhatsApp? Pregunta. Otra pregunta. ¿A través de qué protocolos se está estableciendo la comunicación en la aplicación WhatsApp? Buena pregunta. Tercera pregunta. ¿Bajo qué, yo qué sé, modelo de persistencia se almacena la información de la aplicación WhatsApp? Tercera buena pregunta. Cuarta pregunta, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?
Como WhatsApp, por ejemplo, conceptualiza, ¿no es cierto? O maneja los mensajes de pronto cuando no tiene conexión. Me refiero cómo los almacena de manera local, en una pila, en una cola, en qué recurso. Miren, son cosas, chicos, que, bueno, más allá de hacernos las preguntas y de tener las respuestas, son cosas que nosotros no nos preocupamos, porque al fin y al cabo nosotros estamos, como habíamos visto en la clase anterior, estamos en la capa más alta, ¿no es cierto?, del modelo o del modelo TCP. ¿Y cuál era la capa de nivel más alto? La capa de aplicación. Nosotros no nos preocupamos cómo se va a establecer la comunicación, no nos preocupamos en sí de responder a las preguntas que habíamos planteado hace unos minutos, porque evidentemente existe esta abstracción entre los componentes, que a mí por ejemplo, yo alguna vez vi un sistema hecho con una herramienta Case totalmente malo, pues digo malo porque era malo, que por ejemplo cuando un alumno, yo veía como cuando se matriculaba, era una universidad, chicos, yo veía que era una universidad paga, es más, y cada vez que un alumno se iba a matricular, él decía, pero decía, en la página me dice que tengo que pagar, ejemplo, ¿no? $1,000, ¿y por qué ahorita el sistema me dice 2,000? Y yo veía cómo este administrador del sistema se metía a nivel de la base de datos y borraba el registro para que no le salga 2,000, sino solo los 1,000. ¿Qué seguridad y fiabilidad podemos tener de un sistema? Y recuerden lo que decía acá. El sistema tiene que ser fiable. Tengo que tener fiabilidad, tengo que tener consistencia en la información. ¿Y qué puede pasar en un sistema de ese tipo? ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros hablamos un poco de la abstracción y obviamente un poco del hecho de que cada capa que vamos a tener dentro de estas arquitecturas tiene que realizar su tarea y obviamente dar la certeza de que los procesos ya sean, ¿no es cierto?, transaccionales, de comunicación, de restablecimiento, puedan obviamente suplir y cumplir con las metas por los cuales fueron definidos dentro de nuestro proyecto. Entonces, uno de los modelos que nosotros vamos a hablar es del modelo cliente-servidor. Y aquí hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante del modelo cliente-servidor, y que es, de hecho, es la arquitectura más citada cuando se discuten los sistemas distribuidos. Entonces, miren nosotros qué cercanos estamos dentro de este tipo de elementos. Cuando nosotros hablamos de un sistema cliente-servidor, ya estamos hablando de un sistema distribuido. Porque nosotros recordemos, si vemos en la imagen, ¿cierto? Tenemos un elemento que funge como cliente y un elemento servidor, y estos comienzan a interactuar entre una solicitud y una respuesta. Pensemos en algo, que estos elementos incluso no necesariamente van a estar geográficamente ubicados dentro de la misma red. Como dice la teoría, es el modelo más importante y el más ampliamente utilizado. Obviamente, como les decía, este modelo siempre va a trabajar con los elementos principales que son los clientes y los servidores. En particular, dice, estos procesos de cliente interactúan con los procesos de servidor, en este caso, a los cuales los vamos a denominar siempre como equipos anfitriones, con el fin de acceder a los recursos que estos pueden proporcionar. Ahora pensemos, ¿qué tipo de servidores nosotros podemos encontrar dentro de una configuración? A ver, ¿qué tipos de servidores? Señor Flores, denme un ejemplo. Por ejemplo, los de Google. Ya, pero vamos a ser un poquito más específicos. Denme un ejemplo de servidores. Es verdad, Google tiene muchos servidores, pero pensémosle más un poquito desde la perspectiva de servicios. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de un servicio que brinda un servidor? DNS quizá. Servidor de DNS, muy bien, perfecto, Cristian.
un servidor de APIs. Bueno, podría ser, pero ¿qué definimos como API, estimado? ¿Quién me hizo el aporte? Steven. ¿Cómo le definiría usted la API? Ya, claro, los famosos web APIs, ¿no es cierto? Entonces podríamos tener, pero en última instancia, ¿en dónde publicamos estas APIs? ¿En dónde están publicadas? ¿En qué tipo de servidor? Servidores web. Es un servidor web, perfecto. Ya me dijeron servidor DNS, servidor web. Por ejemplo, por ahí, ¿qué otro servidor tengo? Adriana, Un servidor de emails. un servidor de correo, perfecto. ¿Qué otro servidor? A ver, uno más y continuamos. A ver, ¿qué otro tipo de servidor? Hay un montón. De base de datos. Un servidor de base de datos, ¿ok? Entonces, miren, en nosotros, cuando hablamos de solicitudes y respuestas, cuando hablamos aquí, bueno, muchos eh, autores citan esto como la petición de recursos, y en última instancia es eso, porque nosotros como clientes, ¿qué es lo que hacemos? Accedemos a estos servidores. Por ejemplo, si yo quiero revisar si me han llegado correos, ¿qué hago? Hago una solicitud al servidor de correo y reviso si es que me enviaron. Por ejemplo, si yo estoy dentro de una red y quiero loguearme, cuando yo quiero acceder a, ¿no es cierto?, a la máquina, y esto obviamente a través de un proceso de autenticación. ¿Qué es lo que hace el cliente? Se va al servidor del DNS y el DNS a través, ¿no es cierto?, de los dominios me va a decir, usted es un usuario de mi dominio, valido sus credenciales, y bueno, y obviamente usted está dentro. Entonces, y así voy a tener también con el servidor con el servidor web, con alguna petición, y así también lo vamos a tener cuando trabaje con un servidor de base de datos, ¿ok? Listo. Pero miren, este es un modelo, el modelo más sencillo que podríamos encontrar, ¿no es cierto? Dentro de un modelo cliente-servidor. Estos procesos dicen que interactúan, los procesos del cliente siempre van a interactuar con los procesos de servidor. ¿Y por qué hablamos de procesos? Porque obviamente voy a tener, ¿cierto?, dentro de tanto del cliente como del servidor, elementos que van a estar continuamente gestionando recursos a través de peticiones en dependencia de los puertos y en dependencia de los protocolos que nosotros vayamos a utilizar. En el modelo cliente-servidor puede tomar diferentes configuraciones. Por ejemplo, miren acá, en el modelo de la izquierda yo puedo tener muchos más clientes, ¿no es cierto?, haciendo peticiones a un solo servidor. Entonces, no es que yo solamente me limito a esto, ¿no? A veces pensamos que tener un cliente servidor es tener solo un cliente y tener solo un servidor. Yo puedo tener diferentes clientes dentro de mis servidores. Esto, por ejemplo, ocurre mucho cuando estamos trabajando como personal de TI. Hemos gestionado todos estos recursos dentro de nuestra intranet. Entonces, ahí yo tengo la capacidad de que todos los clientes de mi red estén continuamente accediendo a los recursos de mi servidor. ¿Ok? Y otro esquema que podemos encontrar es que yo puedo tener diferentes clientes, pero accediendo a un grupo de servidores que están interconectados de manera dedicada. ¿Y eso qué quiere decir de manera dedicada? Ya vamos a ver más adelante cuando citemos específicamente lo que son los famosos clústeres. Otro elemento que interviene dentro de lo que es la definición, ¿no es cierto?, de las arquitecturas. Ya hablamos de un modelo cliente-servidor. Ahora vamos a hablar de un cliente proxy. ¿Qué es un cliente proxy o qué es un proxy? Es un servidor, dice, que se emplea como intermediarios entre las peticiones de recursos que puedo tener entre un cliente y un servidor. Es decir, cuando yo tengo un servidor proxy, este va a fungir como un elemento intermedio entre todas las peticiones que hace el cliente y
en dependencia de los permisos y las configuraciones que tenga mi proxy, va a emitir, ¿no es cierto?, estas peticiones hacia el servidor. Por ejemplo, dice, si una computadora A solicita un recurso a una computadora C, lo hará mediante una petición de la computadora B. Entonces, A puede ser el cliente, C el servidor, y el B básicamente es este servidor proxy que va a estar, ¿no es cierto?, como intermediario entre las peticiones de ambos, entre el cliente y el servidor. Dice, de esta manera, la computadora C, que equivale, ¿no es cierto?, a mi servidor, no sabrá que la petición provino originalmente de, en este caso, del cliente A, que lo tengo dentro de mi configuración. Dice, esta situación estratégica en un punto intermedio, generalmente dentro de lo que son las configuraciones y los servicios de red, al proxy se lo puede utilizar desde diferentes enfoques. Por ejemplo, al servidor proxy se lo puede configurar como un servidor para proporcionar caché. ¿Qué es el caché? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es caché? Cuando hablamos de un proporcionar caché, ¿a qué se está refiriendo? Perfecto, perfecto, muy bien. Eso es el caché. Es decir, supongamos que nosotros, se me ocurre, estamos accediendo a YouTube, ¿ya? Entonces, yo accedo a YouTube, obviamente se gestiona la petición en el proxy. El proxy, ¿qué es lo que va a hacer? Va a coger, ¿no es cierto?, esa petición y la va a remitir hacia el servidor. La próxima vez que alguien quiera, por ejemplo, hacer una solicitud, por ejemplo, a YouTube por medio de Internet, ¿qué es lo que hace el proxy? El proxy le va a decir, mira, yo ya tengo en mi caché guardado eso que tú estás pidiendo. El proxy le va a devolver la información, ¿no es cierto?, de la página que él tiene almacenado, y mientras esto se carga o se renderiza en la página cliente, lo que va a hacer, ¿no es cierto?, mi servidor, perdón, lo que va a hacer nuevamente el proxy es conectarse al servidor y validar que la configuración o el caché que tiene actual sea el mismo al que tiene el servidor. Si es que ahí existe una diferencia, pues ¿qué va a hacer el caché? Pues va a actualizar eso y automáticamente va a remitir la respuesta hacia el cliente. Entonces eso es importante que sepamos cómo funciona. Otro aspecto importante del proxy es que pueda trabajar como un elemento que me permita hacer control de acceso. Entonces aquí el proxy es muy importante. Por ejemplo, esto es muy usado, por ejemplo, en las instituciones educativas. Por ejemplo, especialmente en las escuelas, ¿no? Supongamos que yo no quiero, por ejemplo, que los niños estén accediendo a determinadas páginas como de juegos, por ejemplo, que entren a páginas, yo que sé, páginas pornográficas y todo eso. Entonces, ¿dónde yo configuro eso? Yo le voy a decir a todos los clientes de mi red, para navegar a Internet, usted necesariamente tiene que salir por medio del proxy. Usted no va a tener salida directa. Entonces, para poder que esos equipos naveguen, obviamente, lo van a hacer a través de la configuración del proxy. Pero el proxy tiene un archivo de configuración que me va a decir, oye, ¿y qué puedo y qué no puedo permitirles mostrar a mis usuarios? Entonces, ahí yo qué puedo hacer, ¿no es cierto? Yo le puedo decir a mi proxy, oye, bloqueame todo lo que diga, por ejemplo, yo que sé, con la palabra porn, con la palabra, yo que sé, sexo, etcétera. Entonces, de tal manera que si un niño, por ejemplo, trata de ingresar dentro de la institución educativa eso, pues obviamente el proxy va a servir como un filtro a la hora de la navegación. Otro elemento que hace el proxy es obviamente me permite tener un registro del tráfico de mi red.
Otro aspecto importante también es prohibir que cierto tipo de tráfico circule. Es decir, supongamos que yo dentro de mi red hay un intruso y ese intruso está queriendo emitir información. Aquí, por ejemplo, el proxy va a trabajar de la mano con lo que es el firewall. El proxy también tiene la capacidad de identificar de dónde proviene el tráfico y obviamente también puede bloquear esos tipos de contenidos. Otra cosa que hace el proxy también es mejorar el rendimiento y también el proxy permite tener o trabaja desde una perspectiva anónima, ¿no? Entonces, ahí tengo algunas ventajas y bueno, más que ventajas, algunas funcionalidades que tienen sí, en este caso, el proxy a la hora de trabajar dentro de mis servidores. El proxy más conocido, como habíamos hablado, es el proxy web y obviamente su función es interceptar la navegación de los clientes por páginas por motivos de seguridad, rendimiento, anonimato, entre otros. Miren, en este caso tenemos una regla de proxy de cliente y proxy de servidor para acceder a los servicios, al servidor desde dos clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, ahí tengo yo un proxy. Puedo, de hecho, tener un proxy al lado del cliente y también tener un proxy al lado del servidor, ¿ok? Entonces, son configuraciones que le podemos ir dando. Por ejemplo, este es el acceso a servidores web mediante un proxy. Como les había dicho hace un minuto, todas las peticiones se van a hacer a través del servidor proxy y este servidor a su vez lo que va a hacer es dar una respuesta hacia los servidores y obviamente en dependencia de las reglas que podamos establecer, vamos a poder y vamos a tener la navegabilidad del caso. Otro tipo u otra forma de presentarme o de estructurar mi arquitectura es utilizando esto que se conoce como el peer-to-peer. A ver, ¿alguna vez ustedes han escuchado esto del peer-to-peer? Perfecto, exactamente. Muy bien, muy buena intervención también. Em, ¿Qué es esto del peer-to-peer? Entonces, esto del peer-to-peer comienza a aparecer hace algunos años y obviamente lo que dice nuestro compañero es totalmente correcto. Esto aparece justamente con la capacidad de que, por ejemplo, todas las máquinas del mundo se encuentran interconectadas sin necesidad de estar limitados, por ejemplo, a nuestra red. Es decir, yo les pongo un ejemplo. Supongamos, hagamos este ejemplo. Pensemos que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, se me ocurre, somos la empresa Mayonesa Craft, ya, somos la Mayonesa Craft, y hágale cuenta que nosotros tenemos nuestra red, estamos trabajando todos interconectados, tenemos nuestro servidor de dominio, todo bonito. Y digamos que en el piso de arriba de nosotros hay una empresa que se llama, yo que sé, Distribuciones a Domicilio Pepito. Y se me ocurre que luego de algún tiempo, estos señores que tienen de las distribuciones, ¿no es cierto?, de productos, quieren comprarnos a nosotros como empresa. Y llegamos a un acuerdo y yo les digo, perfecto, cuesta tanto, nos pagan y ahora nosotros somos parte de la empresa Distribuciones Pepito. En los papeles, en la parte legal, eso es facilito, ¿no es cierto? Porque los abogados cogen, hacen los escritos, registran, notarizan y todos felices de la vida. ¿Quiénes son los que no están felices de la vida? A ver, ¿quién me dice? Obviamente los de sistemas, obviamente la gente de tecnología. Porque el hecho de que nos digan, listo, ya somos una misma empresa, no es cuestión de decir, bueno,
boten la pared y listo, y estamos de nuevo todos juntos. El tema es que si nosotros quisiéramos unir, ¿no es cierto?, nuestra red con la red de arriba, obviamente necesitamos de un ruteador. Y el router lo que hace es enrutar, ¿no es cierto?, la red que nosotros tenemos con la nueva red que de pronto tenían arriba en la otra empresa. Y de esa forma, por medio del router, nosotros podemos canalizar o podemos unir dos redes diferentes y a nosotros nos va a dar la impresión de que estamos dentro de la misma red. Eso, por ejemplo, por un lado. Pero ¿por qué hago esto? Porque peer-to-peer viene a romper un poquito este esquema. Y vamos a hablar de él. Por ejemplo, el paradigma peer-to-peer dice ha sido un tema muy atractivo para muchos investigadores de diferentes áreas, tales como redes, sistemas operativos, teoría de la complejidad, base de datos, entre otros. En el modelo cliente-servidor, o sea, cuando estábamos hablando del modelo anterior, dos tipos de nodos son empleados, los clientes y los servidores. En este contexto dice los clientes solicitan servicios y el servidor solo proporciona a los clientes el servicio apropiado. Es decir, que el servidor, hablemos, ¿no es cierto?, independientemente del que sea, si es que este servidor no identifica que quien hace la petición es un cliente, obviamente nunca le va a poder responder y de hecho ni siquiera se va a poder obtener información del servicio así por así. Un servidor, en el esquema que habíamos hablado anteriormente, puede procesar varias solicitudes y devolver la información a los diferentes clientes. Otro esquema a mayor escala, por ejemplo, es el Internet que tenemos actualmente hoy en día. Entonces, todos técnicamente nos fungimos como clientes y obviamente nosotros hacemos los requisitos, ¿no es cierto?, a los servidores web, podemos hacer peticiones como hablamos hace un minuto a servidores de correo electrónico, puedo acceder a un servidor FTP, puedo acceder a un servidor de impresión, no importa, nosotros sabemos que si somos parte de esa internet o de esa red, incluso, ¿no es cierto?, a través de internet podemos acceder a determinados servidores y a determinados servicios por medio, ¿no es cierto?, de la red. Pero aquí hay bueno, digamos, aquí se rompe totalmente la perspectiva de lo que es tener un cliente, un servidor. Porque dentro de lo que son los sistemas peer-to-peer, dice, no se requiere una infraestructura dedicada. Es decir, y ahí viene el ejemplo de lo que hacíamos con las dos empresas que se fusionan. Para yo poder tener una comunicación peer-to-peer, ¿no es cierto? Primero, no necesito una infraestructura dedicada, es decir, yo no le necesito al router que gentilmente pudo unir las dos redes, ¿no es cierto? Si yo quisiera establecer una conexión peer-to-peer con una máquina de la empresa de transporte, ¿no es cierto?, que hablábamos en el ejemplo, para poder establecer peer-to-peer, yo no necesito una infraestructura dedicada, no necesito que esté ese router en la mitad. Dice que los servidores dedicados y los clientes acá no existen y que cada peer, perdón, y que cada peer o cada par, ¿no es cierto?, en este caso puede constituirse como un cliente y un servidor al mismo tiempo. A ver, ¿por qué creen que aquí se puede constituir como un cliente y un servidor? Y pensemos en el ejemplo que hacía nuestro compañero, por ejemplo, con el ejemplito de los torrents. A ver, ¿por qué se puede constituir en un cliente y un servidor? ¿Quién me dice? En estas redes peer-to-peer. Perfecto. Ni yo lo pude haber dicho mejor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, lo que pasaba con el New Torrent. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con archivos torrent
Y lo que hace en sí el archivo torrent es, bueno, tengo un programita y de hecho, ¿no? Hay muchos sitios en los cuales ustedes pueden descargarse torrent. Déjenme ver aquí, no sé si es que estoy aquí, no recuerdo bien, me parece que sí. Déjenme ver si aquí, incluso para descargarme los archivos, pongámosle download. Y aquí, por ejemplo, le digo Cinnamon. Bueno, aquí no. Me parece que incluso, espérenme, Ubuntu lo tiene implementado con torrent. Me parece que Ubuntu lo tiene implementado con torrent la descarga. Déjenme ver porque quisiera que lo puedan visualizar. Ubuntu Server, opcional. ¿Dónde los vi? ¿Dónde los vi? Bueno, entonces voy aquí a poner, les hago un ejemplo, ¿no? Les voy a poner aquí, ya recuerdo con qué era. Por ejemplo, le voy a poner download CentOS Live 1804 torrent. Pues miren lo que hago yo aquí. Y esto sí existía cuando quería hacerlo. Acá, por una página, aquí me los encontré, miren. Si se dan cuenta, aquí yo tengo algunas versiones, la versión 7.5 de CentOS, la versión live. Esta versión es live de CentOS, generalmente son versiones gráficas, a diferencia de las versiones normales, que son 100% consolas. Y miren, cuando yo digo, bueno, si yo me quisiera bajar, ¿no es cierto? No sé, en Genome o en KDE, digo, me voy a bajar en KDE. Aquí está el archivo torrent. Cuando yo lo descargo, miren que el archivo torrent es un archivo pequeñito. Si yo tuviera instalado el New Torrent, de hecho, aquí ustedes lo buscan, hay una aplicación que se llama New Torrent. Ok. Y aquí está, newtorrent.com. De hecho, le voy a descargar. Me lo acabo de descargar, pesa 20 megas del instalador. Entonces, supongamos que en este caso, miren, ahí se está descargando este aplicativo torrent. No lo voy a instalar por tema de un poquito de virus y todo eso. Ya vamos a ver acá las desventajas de esto. Ustedes recuerdan que yo me descargué aquí también este archivo que era con la extensión torrent, que era para descargarme la versión de CentOS. Aquí está el New Torrent aquí ya instalado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Yo cuando comience o instale esto y le mande a ejecutar este elemento que tengo aquí, esto va a pasar que, no sé, les voy aquí a parafrasear un poquito. mspy. Lo que va a suceder. El rato que yo empiece a descargar, obviamente, en mi máquina, con el archivo torrent, se va a comunicar con otro equipo. Y este equipo que tengo aquí, lo que va a hacer, o lo que hace mi equipo, es constituirse en un cliente. Bueno, llamémoslo así. Este equipo se va a constituir en cliente porque me voy a comunicar acá y este señor lo que va a hacer es de entregarme, él me va a devolver, ¿no es cierto? Aquí, esta máquina me va a devolver aquí, por ejemplo, el CentOS que yo quiero descargar, ¿no es cierto? El CentOS Live 1804, ¿ya? Eso es lo que me va a devolver esta máquina con este archivo torrent que yo me acabo de descargar, ¿se acuerdan? Aquí dice 107live.torrent. Este programita me permite hacer lo que yo estoy describiendo ahorita, pero no lo voy a instalar por un poquito un tema de virus y eso. ¿Cuál es el tema? Lo que decía su compañero hace un minuto, que puede pasar que mientras yo esté, ¿no es cierto?, trabajando acá, puede ser que yo tenga acá archivos descargados. Y supongamos que acá dentro de mi equipo yo tenga, por ejemplo, descargado
algún programa. Por ejemplo, pensemos que aquí yo me acabo de descargar, digamos, el Office 2019. Pongamos que este archivo yo me lo descargué en mi equipo y está dentro de la carpeta Tor. Pensemos que por acá está la máquina, yo que sé, de Steven. Steven está por acá. Y Steven asimismo manda a buscar en el, yo que sé, en el New Torrent, algún equipo que tenga el Office 2019. Y él va, el momento en que busque, ¿no es cierto?, de este aplicativo, lo que hace este aplicativo, como es un peer-to-peer, él va a buscar en toda la red y me va a decir, oye, acá tengo una máquina que es de un señor Hernán, bueno, que no me va a decir de quién es el equipo, pero me dice, mira, aquí tienes algunas opciones. Y si en este caso Steven selecciona mi equipo para invocar esto, lo que va a hacer es que mi equipo le va a comenzar a entregar, ¿no es cierto? Lo que va a hacer mi equipo, le va a empezar a hacer la descarga del Office 2019. Ahora fíjense en algo. Esto es lo que se refiere a la teoría, de que cuando yo trabajo con un peer-to-peer, mi máquina puede constituirse en un cliente porque me estoy bajando el CentOS Live, pero asimismo mi máquina se puede constituir en un servidor, porque en este caso Steven estaba buscando descargarse el Office 2019. Y como yo lo tenía dentro de las carpetas del uTorrent, él se puede descargar. ¿Cuál es el tema? Que aquí yo puedo tener no solamente a Steven, se me ocurre por acá está Adriana, y Adriana también dice, bueno, quisiera descargarme el Office 2019, ella, perdón, va a venir acá, va a hacer la petición, ¿no es cierto? Ahora miren, mi equipo tiene otra petición, y en dependencia de eso, también mi equipo le puede decir, bueno, Adriana, tenga, aquí está el Office 2019. Y mi equipo le entrega. Estamos. Ahora, algo que debemos de entender y que ya lo vamos a hablar es, miren, supongamos que aquí yo me conecté, ejemplo, esta máquina de donde me estoy descargando, esta máquina, supongamos desde, yo qué sé, de CentOSFree.com. Este es el, por ejemplo, y esto está dentro de un servidor de dominio, en una intranet, con una IP pública y pudo sacarse por ahí los datos. Mi equipo no tiene red, no tiene dominio, mi equipo es de la máquina que está mi máquina es el equipo que tengo en mi casa. Y, por ejemplo, supongamos que Steven se conectó desde la UTA y él se está descargando desde la red de la UTA. Acá digamos que es de mi casa, ¿no es cierto? Esta es mi casa. Y Adriana, pensemos que se fue a Riobamba, le acompañó a su prima a la Spot, y mientras la prima estaba dando el examen de ubicación de inglés, Adriana dijo, bueno, me lo voy a descargar, y se conectó a la red de la Spot y comenzó a descargarse. Fíjense en cómo aquí nosotros nos abstraemos totalmente de las redes a las cuales pertenecen mis equipos. Si vemos, y en última instancia, ¿qué es lo que tengo? Esta abstracción, evito, y lo que hago es establecer una conexión de túnel que ya le vamos a ver más adelante, y es así como yo me puedo conectar. ¿Ok? Entonces aquí vamos a seguir conversando de esto, para que se vaya entendiendo. Entonces, hablamos de los peer-to-peer, ¿no es cierto? Y una de las ventajas de estos sistemas es que todos los recursos disponibles son proporcionados por los peers, es decir, por los equipos. Durante la distribución de un contenido, los peers obviamente van a aportar recursos para transmitir el contenido a los demás. Es decir, en este caso, el peer sabe cuáles son los archivos o los recursos que él, a la hora de trabajar, puede compartir. Por lo tanto, cuando un nuevo peer se agrega al sistema peer-to-peer, dice la demanda se incrementa, pero la capacidad general del sistema también. Esto no es posible, por ejemplo, en un modelo cliente-servidor, puesto que nosotros sabemos que vamos a trabajar con un número fijo de servidores. Por ejemplo, miren, dice el paradigma del peer-to-peer se muestra en esta figura, donde se ve
donde se puede ver, dice, en un peer están ejecutándose al mismo tiempo tanto un proceso de servidor como un proceso de cliente, que es lo que habíamos conversado hace un momento. Dice, y ambos ofrecen y solicitan respectivamente procesos similares hacia otros peers que pueden estar, ¿no es cierto?, dentro de este entorno. ¿Ok? Miren aquí, el peer 2 trabaja como cliente y servidor, ¿no es cierto? En este caso, el peer 2 puede estar, bueno, aunque no está muy claro, pero parece que él está pidiendo recursos al 1 y puede estarle dando servicios al peer 2, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante. Por ejemplo, acá nosotros vamos a encontrar muchos elementos que van a estar así interconectados. Y de eso, por ejemplo, se trata todo lo que son las redes que utilizan los archivos .torrent, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de un sistema peer-to-peer? Bueno, que los nodos van a compartir recursos, que se pueden desplegar algoritmos distribuidos, que podemos tener un escalamiento más fácil de los sistemas, podemos tener un ahorro de costos, obviamente, porque no vamos a tener que invertir en determinadas infraestructuras, vamos a tener mucha flexibilidad, no va a existir ningún punto único de falla, porque la red, si es que está conformado por N nodos, pues obviamente cada nodo trabaja de manera totalmente independiente, ¿no? Y de manera autónoma. Y otra cosa que es importante es que este tipo de arquitectura me puede brindar una mayor robustez a lo que es dentro del sistema. ¿Ok? Una infraestructura de comunicación peer-to-peer básicamente está conformado por los nodos que están disponibles dentro de una red física, ¿no? Estos nodos, lo que les mencionaba, van a constituir una abstracción total de la red, ¿no es cierto?, en la parte superior de la red física conocida como la red superpuesta, que es independiente de la red física subyacente. La red superpuesta se va a establecer comunicación dentro de este esquema de peer-to-peer a través de conexiones TCP o también de las conexiones HTTP. Es decir, yo puedo tener montado esto, ¿no es cierto?, dentro de una intranet, como también podría tenerlo montado ya a nivel macro, por ejemplo, dentro de una WAN. Debido a la capa dice a la capa de abstracción, la pila, es decir, la pila del protocolo TCP, las conexiones físicas no se ven reflejadas por la red de superposición. Esta red, dice supuesta, construye túneles lógicos entre los pares de nodos con el fin de implementar su propio mecanismo de enrutamiento para transportar los mensajes. ¿Eso qué quiere decir? Que miren, que independientemente de la red física que nosotros tenemos, va a haber una red superpuesta. Y esta red superpuesta que van a ser en este caso las mismas estaciones de trabajo, van a establecer una comunicación directa a través de estos famosos túneles, pero con equipos que pueden estar formando parte, ¿no es cierto?, de mi red, de otra red, de otro país, de otro continente. Pero estas conexiones se van a establecer directamente entre estos dos puntos, entre estos dos nodos, y a esto es lo que se le conoce con el nombre del famoso túnel, ¿no? De la red superpuesta. De ahí se le ve un poquito más clara, porque la red física, si ustedes se dan cuenta, el medio de comunicación en mi red física obviamente van a ser los medios de internet, los medios de Wi-Fi, y es por ahí donde voy a tener que comunicarme. Pero en una red superpuesta yo establezco túneles lógicos, es decir, que carecen de una infraestructura física para poder establecer la comunicación entre un punto y otro. ¿Ok? Asimismo, vamos a hablar de los applets. Bueno, hace muchos años, creo que Java fue uno de los principales promotores de este tipo de arquitectura. ¿Y qué es un applet? Bueno, un applet es un código que se ejecuta, dice, en el contexto de otro programa. Repito, un applet es un código que se ejecuta en el contexto de otro programa. Por ejemplo, dice en un navegador web, el código se descarga en el navegador y se ejecuta desde allí.
Y aquí, por ejemplo, esto de los applets al inicio, ¿no es cierto?, de todo lo que era la programación web, eran uno de los elementos más importantes que se podía poner y que se podía implementar dentro de este tipo de aplicaciones. Obviamente, recordemos que dentro de lo que es toda la evolución que hemos tenido a nivel de lo que son los sistemas de información, cuando empezamos, más o menos, ¿no es cierto?, con la época, ¿no es cierto?, y con la era de la programación web, de los sitios web, especialmente los sitios web. En la primera ola de los sitios web, acuérdense, los sitios web eran sumamente estáticos, eran sitios básicamente solamente de contenidos, es decir, las personas podían entrar, podían revisar información, pero técnicamente no podían interactuar con este tipo de aplicaciones. Pasa un poco de tiempo, no mucho, y viene la ola de la web 2.0. Entonces, con la web 2.0, nosotros, los sitios web se convierten, ¿no?, en sitios mucho más dinámicos, especialmente caracterizados por la interacción de los usuarios con las aplicaciones. Lindo, eso en la parte teórica se lo ve muy bien, pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo es que eso surgió? ¿Cómo fue posible de que ahora, en esta nueva ola, ¿cierto?, los sitios web sean mucho más dinámicos desde la perspectiva de que los clientes puedan, ¿no es cierto?, ya realizar cierto tipo de operaciones, ingresar información y, por ejemplo, fue el inicio de lo que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, eso surgió porque gracias a la implementación de determinados, bueno, hablemos nuevamente, de aplicaciones que se construían, se podían embeber, ¿no es cierto?, dentro de otras aplicaciones. El applet no es otra cosa que una aplicación que corre dentro de otro aplicativo. Entonces, los applets, cuando Java comienza a, obviamente, con su perspectiva multiplataforma, y con todos los beneficios que tenía Java, comienza a hacer aplicaciones que en su momento, ¿no es cierto?, uno aparentemente las construía en modo de escritorio, se los veía todo bonita, pero estos applets, ¿qué se les hacía? Se les embebía dentro de un sitio web. Entonces era como una adaptación de un código que iba a correr dentro de otro programa. Entonces, básicamente, miren, esto es lo que sucede. Un cliente, de acuerdo al gráfico, hace una solicitud, el servidor web identifica que están haciendo una petición de un sitio donde está implementado un applet, entonces lo que hace el servidor es devolver esa como respuesta mi sitio web o mi página HTML, y dentro del HTML, obviamente, corriendo el applet que podría estar programado en el ejemplo, por ejemplo, en Java. Por ejemplo, básicamente un applet lleva a cabo una función muy específica que carece de uso independiente, ¿no es cierto? Y son ampliamente utilizados en aplicaciones de telefonía móvil. Esto, por ejemplo, en sus inicios, porque a lo largo del tiempo recordemos algo, ¿no? Y ahora eso incluso se ha potenciado un poquito más entre el divorcio que tenemos entre Google y lo que es Java. De hecho, no hace mucho, no creo que fue más de un mes, que ya se pronunció nuevamente bueno, la instancia judicial en los Estados Unidos con respecto a la contrademanda y a la apelación que hizo, por ejemplo, que hizo en este caso Java en contra de Google. ¿Cuál fue el problema? A ver, les comento. El problema es que cuando Google, a través de Android, ¿no es cierto?, que era el sistema operativo de Google, comienza, ¿no es cierto?, a crear aplicaciones. Entonces, obviamente acuérdense que el producto estrella para hacer un aplicativo en Android era Java. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que Java tiene una transición. Cuando Java pertenecía a Sun Microsystem, Java era 100% libre, gratuito, todo era bonito. Pero cuando Java es comprado por Oracle, Oracle dice, bueno, a partir de ahora esto es libre y esto no.
¿Qué pasa? Que hubo ciertas librerías que Google utilizó dentro del sistema operativo Android, y cuando pasaron los años, Java dijo, a ver, un ratito. Oye, Google, tú utilizaste esto, pero es que esto cuesta, esto no es gratuito. Entonces yo te pongo una demanda por tantos millones de dólares porque tú hiciste un uso indebido de mis librerías. Eso fue lo que sucedió. Eso se fue a un juicio, allá imagínense un juicio, Java versus Google, imagínense. Entonces eso llega a plasmarse, ¿no es cierto?, en un juicio y en la primera instancia, en la primera sentencia, Google, perdón, el gobierno de los Estados Unidos, a través de sus canales judiciales, le dan la razón y dicen, bueno, Java, tú estás equivocado, Google tuvo la libertad de usar eso y está bien. Luego viene, ustedes recuerdan el juicio entre Zuckerberg, que le metieron a Zuckerberg, se acuerda, el Senado de los Estados Unidos, por el uso indebido de información, porque Zuckerberg cuando vendía, ¿no es cierto?, supuestamente sus servicios a aplicaciones de terceros, nunca hubo una restricción ahí de que la información, que era algo que se debía cuidar de los usuarios, también se les estaba entregando a estas empresas. Entonces, ¿cuál fue el meollo de todo eso? Que bueno, después de todo lo que pasó, el Senado le dice a Facebook, bueno, Facebook, tú eres inocente. A partir de eso, Java dice, pero a ver, tú le das la razón a Google en su momento y ahora le das a Facebook por una situación por la que yo demando, ¿no es cierto? Y que si hubiese sido lo mismo, a mí me hubieses tenido que dar la razón en el proceso inicial. Bueno, esto nuevamente se va a juicio, muchachos. Hace una apelación Java, le vuelve a meter o sea, ya a un segundo pronunciamiento, y en el segundo pronunciamiento le vuelven a dar la razón a Google. Entonces, Google viendo todo eso dijo, ¿sabes qué, Java? Gracias, pero no gracias. Y por eso es que Google, acuérdense, comienza a promover el desarrollo de software ya no con Java, sino utilizando Kotlin. Y Kotlin se comienza a constituir como el código, perdón, como el lenguaje de programación con el que ahora Android Studio quiere, obviamente, posicionarse. El tema es que detrás de esta transición que va a existir, pues obviamente hay muchas personas que durante todos estos años han venido programando con Java. Pero algún va a llegar así el día como empezamos la clase conversando, de que así como Microsoft totalmente se está vinculando hacia Linux y está haciendo todos sus productos para que corran en Linux. De hecho, tenemos SQL Server en Linux, de hecho, tenemos ahora el NetCore que corre en Linux. Con el tiempo, todo el desarrollo de Android Studio va a ser de Kotlin y Java va a ir quedando ahí en el olvido. Ojo, con respecto al desarrollo móvil dentro de Android Studio. Acordémonos que también puedo programar, hacer software móvil utilizando Eclipse, el IDE de Eclipse, pero programando, ¿no es cierto?, con Java para lo que es Android. Pero obviamente ustedes saben que ya eso no va a ser lo mismo, ¿ok? Entonces, muchachos, un poquito esto. ¿Por qué les digo esto? Porque obviamente todas las aplicaciones que se corrían en su momento eran aplicativos, especialmente los applets, aplicaciones hechas en Java que corrían sobre este tipo de software, ¿no? Obviamente esto permitía, ¿no es cierto?, que tengamos diferentes, ya una manera mucho más interactiva de que los usuarios podían utilizar este tipo de aplicaciones. Sin embargo, un applet típicamente dice carece de sesión y tiene privilegios restringidos. Y aquí les voy a contar otra historia. Bueno, después de esto. A menudo un applet consiste en un código poco fiable y ese fue el motivo de lo que les quería comentar. Pero por eso se les impide tener acceso al sistema de archivo local. Es decir, un applet puede ser todo lo bonito que ustedes quieran,
pero un applet jamás va a tener permisos de autorización para acceder al sistema de archivos de un computador, precisamente porque estas aplicaciones, al no tener un proceso de autentificación, precisamente al no ser un aplicativo que tenga la seguridad del caso, usted también se vuelven en elementos que son sumamente expuestos y vulnerables a la hora de robar información, muchachos. Los applets dice que se cargan a través de la red, con frecuencia son considerados como códigos de poca confianza, lo que les había dicho. A excepción de aquellos que vienen, obviamente, con una firma digital, con un certificado reconocido, ¿no es cierto? No va a haber problema con eso. El tema es que, por ejemplo, si yo quisiera implementar una aplicación de este tipo, yo tengo que pagar los certificados. Y imagínense en pagar eso por cada aplicación y por cada página que voy a mostrar. Entonces, eso es excesivamente caro. Y ahí viene un tema. Lo que son, por ejemplo, dentro de los grupos o elementos más comunes de los applets, tenemos los Java applets, ¿ok? Tenemos las animaciones Flash, que también ya quedaron en el olvido. Tenemos, por ejemplo, los componentes de Windows Media Player y, por ejemplo, algunos modelos de 3D que sí se los siguen desplegando, ¿no es cierto?, en dependencia del aplicativo en el que se corre. Ahora, muchachos, por ejemplo, dentro de lo que es nuestro tema de estudio, por ejemplo, ya hablamos de los Java de applets y no sé si ustedes se acuerdan de las animaciones de Flash. De hecho, eran códigos, hasta ahora recuerdo el lenguaje, alguna vez programábamos algunas cosas ahí, el lenguaje de programación se llama ActionScript. Entonces, todos estos elementos que son de Java, ¿no? Propiamente de Java y que corren sobre estos diferentes elementos, por ejemplo, igual, por el tema de seguridad, hubo un problema, han habido problemas con este tipo de aplicaciones, a pesar de que desde la perspectiva de riqueza visual fueron muy buenos. Técnicamente, por el tema de seguridad, bueno, tuvieron que ser desechados y la gente ya no programó más con ese tipo de elementos. Y aquí, por ejemplo, hay dos fenómenos que surgen a raíz de estos problemas de confiabilidad que tenemos con respecto a los applets. Y, por ejemplo, el primero que Macromedia, que era la empresa que manejaba estos componentes, que luego le vendió todo a los paquetes a Adobe, y Adobe obviamente ya nunca más utilizó Flash para lo que son animaciones. Pero, por ejemplo, muchachos, aquí surge algo. Generalmente habían muchos sitios que estaban desarrollados en Flash y obviamente la riqueza visual que se tenía ahí era sumamente buena. Sin embargo, el tema de seguridad era algo que ponía en riesgo a los sitios y obviamente los programadores ya no, obviamente las corporaciones ya no querían hacer implementaciones utilizando este tipo de componentes. Aquí surge un movimiento. En vista de que todo esto comienza a suceder, HTML5 comienza a posicionarse de una manera muy fuerte. Porque a diferencia del HTML clásico, el HTML5 viene con un gran potencial, especialmente a la hora también de incluir animaciones dentro de sus códigos. Entonces, HTML5 se posiciona, comienza a ser mucho más fuerte, comienza a ser muy rico en la parte visual, y es ahí donde los programadores dijeron, bueno, no importa que se muera el Flash, ahora sí nosotros podemos hacer más cosas con este nuevo HTML5. Y hoy en día surge algo que me parece espectacular y que vean, les voy a decir algo. En pocos años, en poco tiempo, esta tecnología, llamémosle así, va a ser la tecnología líder dentro de lo que es el desarrollo de software. Incluso por encima de Angular, por encima de los React, por encima de los Vue, y estoy hablando de Blazor. Entonces, por favor, vamos a hacer una consultita y van a traerme, bueno, ya saben, bajo los mismos parámetros, ¿no? Van a hacer la consulta, ¿qué es Blazor? ¿Qué tiene Blazor? ¿Cómo funciona Blazor? Por ahí van a encontrar una palabra clave
que se llama WebAssembly, y quiero que la revisen, que la investiguen, que vean la analogía que tiene el WebAssembly con respecto al JavaScript, y quiero que analicen todo ese contexto. Y de eso me van a hacer 2 ejemplitos, nada más. Así de sencillo. En este caso, ¿no? Todos los ejemplos tienen que tener la palabra ahí en los formularios que vayan a hacer. Le van a poner la materia que diga aplicaciones distribuidas. Eso lo van a poner para que yo en el documento diga, ah, mira, en este caso, Steven sí hizo el trabajo y el ejemplo sí corresponde a la materia. No me harán así esos famosos Photoshops que le ponen ahí encima el nombre de la materia. No, muchachos, háganlo, investiguenlo. Ustedes al menos que son de la carrera de software, ustedes que ya están en 6º nivel, que les falta apenas 1 año y medio para comenzar a hacer su proyecto de tesis, créanme, es una alternativa sumamente buena. En la parte de los WPA, Blazor está ya segundo por abajito de Angular. Abajito, pero ya está arriba de React y arriba de Vue. Entonces, miren muchachos, véanlo también esto como una alternativa. ¿Y por qué les digo que investiguen? Porque ahora el WebAssembly con Blazor viene a ser técnicamente lo que hacían antes los applets. Pero con una enorme diferencia, que se maneja la seguridad de una manera extremadamente buena. Esta tecnología, bueno, Blazor de hecho es es desarrollado por Microsoft para el desarrollo multiplataforma de aplicaciones WPA, pero, ahí viene el pero. Esta tecnología del Blazor se basa en WebAssembly. WebAssembly es una tecnología desarrollada por Mozilla, ¿ok? Entonces, vayan por ahí a hacer la investigación. Me gustaría que lo investiguen y lo revisen. De hecho, miren chicos, eso va a abrir muchas oportunidades en su carrera profesional, porque vamos a tener desarrollos multiplataforma con componentes sumamente ricos en la parte visual. Y por abajo, todo lo que es desarrollo cliente-servidor, de pronto aquellos que ya han comenzado a hacer programación web con JavaScript, saben que a veces JavaScript es sumamente complejo de entenderlo, ¿no? Hay una curva de aprendizaje súper costosa con JavaScript. Ustedes conmigo han aprendido a programar el semestre anterior con C#. Entonces, si usted sabe C#, usted va a saber Blazor, pero de memoria, porque el manejo del cliente y del servidor, adivinen qué es. C#. ¿Ok? Entonces, véanlo eso como una oportunidad. Y llegamos a una parte, a otro tipo de arquitectura, que son los famosos clusters. Y de aquí, básicamente, muchachos, este va a ser el corazón de los trabajos y el corazón de lo que vamos a hacer aquí en la materia. ¿Qué es un clúster? Bueno, el término clúster es utilizado no solamente dentro de la informática. Clúster vamos a encontrar en diferentes ramas. Clúster lo encontramos en la economía. Clúster lo encontramos en la sociología. Clúster lo encontramos incluso, por ejemplo, chicos, en la parte de minería de datos, en modelos de predicción, en la matemática, pero clúster dentro de la informática, cuando estamos hablando de infraestructura, hace referencia a lo que en español podríamos hablar de grupo o racimos, ¿no? Y esto básicamente hace referencia a conjuntos o grupo de elementos o conglomerados de computadoras construidos mediante un hardware en común, acuérdense, un hardware en común, y que se comportan como si fuesen un solo equipo. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de estos clústeres, no? Miren, es el hecho de que yo puedo tener elementos homogéneos, vuelvo a repetir esta palabra, que están configurados de tal manera, ¿no es cierto?, que primero van a trabajar de manera colaborativa y segundo, para el usuario va a dar la impresión de que se tratase de un solo equipo. Un ejemplo de clúster, por ejemplo, se muestra en esta figura.
Dice, el uso de los clústeres varía, depende de las aplicaciones de supercómputos, servidores web, comercio electrónico, hasta software, dice, de misiones críticas y base de datos de alto rendimiento. Es decir, los clústeres no solamente se limitan a un cierto tipo de servicios, sino lo vamos a ir encontrando de manera muy diversificada en diferentes escenarios. Básicamente el clúster, dice el cómputo en clúster, es el resultado de convergencia de varias tendencias tecnológicas actuales, entre las que se pueden destacar microprocesadores de alto rendimiento. Estamos hablando, acuérdense, de tendencias tecnológicas. Entonces aquí vamos a encontrar, en base a esas tendencias, microprocesadores de alto rendimiento, redes de alta velocidad. Ahora, ¿cuál es la red de velocidad más alta que viene en las tarjetas? En las tarjetas de red de los servidores, ¿cuánto es? 10 gigabits. ¿Sí, no? Miren, son cosas que ya estamos trabajando con ese tipo de elementos. Tenemos también software para cómputo distribuido de alto rendimiento, es decir, no solamente nos basamos en hardware, sino que también existe software que nos apoya este proceso. Y también existe crecientes necesidades del potencial de potencia computacional. Especialmente ahora se está abriendo esto de la famosa computación cuántica, que ahí Google es el que está liderando todo este proyecto, ¿no? Entonces, por ahí, Elon Musk también anda haciendo algunas cosas y de hecho, por ejemplo, hace algunos meses se habló, ¿no? De que ya, si bien no se tenía un computador, en este caso cuántico, sin embargo, ya hay algunas tareas y procesos que ellos podían haber desarrollado, ¿no? Y de hecho, la computación cuántica, no sé, chicos, cuántos años demora en llegar, cuántos días cuántos años deben pasar para tener imagínense, una portátil cuántica. Debe ser extraordinario, ¿no? Pero yo estoy seguro que eso también va a abrir mucho a las diferentes tecnologías que se pueden hacer. Sí, con las que tenemos se han podido hacer muchas cosas, imagínense ya con la computación cuántica. Los servicios esperados de un clúster principales son. Entonces aquí miren cuáles son los servicios que vamos a encontrar dentro de un clúster. Vamos a tener, ¿no es cierto?, clúster de alto rendimiento. Tenemos clúster de alta disponibilidad. Tenemos clúster de escalabilidad y tenemos los clústeres de balanceo de carga. Nosotros nos vamos a centrar básicamente, muchachos, a dos tipos de clúster en nuestros trabajos. El de alta disponibilidad y vamos a trabajar con clúster de balanceo de carga. Vamos a trabajar con los dos, ¿ok? Entonces, acuérdense porque en función de eso van a salir por lo menos dos trabajos que tenemos que realizar en este parcial. Típicamente dice respecto a la rapidez y disponibilidad, se espera que un clúster sea más económico que el uso de computadoras individuales. Y obviamente porque, como yo les decía en la primera clase, aquí la idea se trata, ¿no es cierto?, de optimizar la mayor cantidad de recursos de los equipos. Básicamente un clúster puede ser homogéneo, semi-homogéneo y heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Un clúster homogéneo es cuando todas las computadoras tienen la misma configuración de hardware y sistema operativo. Es decir, todas tienen una arquitectura de hardware similar, es decir, todas van a tener las mismas tarjetas, las mismas interfaces y también los mismos sistemas operativos. Es semi-homogéneo, dice, cuando las computadoras tienen un diferente rendimiento, pero guardan una similitud con respecto a su arquitectura y su sistema operativo. Y finalmente dice que son heterogéneas cuando todas las computadoras son de diferente sistema operativo y diferente hardware a la hora de trabajar. ¿Ok, muchachos? Listo. Vamos a hablar de la computación en grid. ¿Ok? Bueno, todavía tenemos unos minutitos. Dice que el cómputo en grid, en cambio, es un paradigma de cómputo distribuido frecuentemente usado para identificar, dice, una infraestructura de gestión de recursos distribuidos que se centran en el acceso coordinado a los recursos informáticos remotos.
Estos recursos de cómputo, dice, son colectados desde múltiples localizaciones, es decir, miren aquí, esta cómputo en grid, una de las características es que me permite que mis elementos geográficamente estén distribuidos de diferente forma, pero alcanzando, dice, una meta común, es decir, todos están trabajando colaborativamente dentro de una misma configuración. A diferencia del cómputo en clúster, el cómputo en grid tiende a ser más heterogéneo y disperso geográficamente, lo que les había mencionado hace unos minutos. Generalmente, dice, las grids son usadas para una variedad de propósitos, pero puede haber grids especializadas con fines específicos. Estos recursos que son integrados, dice, por una infraestructura en grid, son típicamente plataformas de cómputo dedicadas a supercomputadoras de alta gama o clúster de propósito general. Algunos autores, dice, ubican como antecedente del cómputo en grid al sistema de tiempo compartido que se denomina Multics. Ahí investiguen en qué es este Multics. Sin embargo, dice, este concepto ha sufrido múltiples transformaciones a lo largo de los años, ¿no? Especialmente con el aparecimiento de las nuevas arquitecturas y de la nueva forma de estructurar este tipo de procesos. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos en la computación en grid? Obviamente, la explotación de recursos infrautilizados, es decir, aquí vamos a tener una tendencia de tratar de optimizar al máximo todos los recursos de mis equipos servidores. La capacidad de tener CPU paralelos, es decir, la capacidad de tener procesamiento, ¿no es cierto?, compartido para una misma tarea, ¿no es cierto? Tenemos también, por ejemplo, el hecho de que podamos trabajar con recursos virtuales y organizaciones virtuales para la colaboración. Es decir, aquí, ¿se acuerdan? El principio decía que podríamos tener el uso y el trabajo de elementos geográficamente totalmente dispersos. Podemos hacer acceso a recursos adicionales, podemos hacer un balanceo de recursos. Obviamente, estos van a apuntar siempre a un principio de fiabilidad y obviamente van a tratar de mejorar la gestión de infraestructuras de TI en configuraciones mucho más grandes y que se encuentren en esquemas totalmente distribuidos. La computación del cómputo se muestra como en la siguiente figura. Entonces, aquí, como ustedes se dan cuenta, puedo tener diferentes equipos totalmente diferentes, pero obviamente que pueden cumplir o pueden trabajar, ¿no es cierto?, a través de una capa de planificación. Vamos a tener, ¿no es cierto?, una CPU diferente, vamos a tener memorias que no necesariamente sean homogéneas, vamos a tener diferentes capacidades en disco y obviamente estos elementos, en función de sus capacidades de procesamiento, pueden constituirse, ¿no es cierto?, como clientes de información de los otros tipos de recursos. Otro tipo de arquitectura que tenemos dentro de este contexto es la arquitectura en capas. ¿Qué es una arquitectura en capas? Pues una arquitectura de capas resulta familiar en los sistemas distribuidos y obviamente está relacionado mucho con el tema de la abstracción. Dice que con este enfoque, un sistema complejo puede ser dividido en un cierto número de capas, donde las capas superiores hacen uso de los servicios ofrecidos por las capas inferiores, ¿no? Muy similar a lo que cuando hablamos, ¿cierto?, a lo de la capa de aplicación con respecto a las otras capas dentro del modelo OSI. De esta manera, dice, una determinada capa ofrece una abstracción de software. ¿Qué quiere decir esto de abstracción, no? Que las demás capas que se van a poder comunicar con esta, incluso las que no se comunican, van a estar totalmente, bueno, digamos, no van a conocer ningún aspecto de la implementación o del procesamiento de esta capa y sencillamente lo que ellos van a limitarse es a obtener la información que en este caso la capa subyacente puede ofrecer a las demás capas. En el caso de los sistemas distribuidos, los servicios se organizan de una manera vertical como capas de servicio. Un servicio distribuido se lo puede proporcionar
por uno o más procesos del servidor. Estos van a interactuar entre sí y los procesos de cliente también se los puede utilizar para mantener una visión de todo el sistema como un sistema totalmente coherente. Un sistema distribuido está constituido principalmente por los siguientes niveles. Vamos a tener, ¿no es cierto?, el nivel de plataforma que básicamente va a estar constituido por el hardware de redes y de computadoras y por el sistema operativo. Esa es la primera capa que nosotros le vamos a denominar como nuestra capa de plataforma. A continuación, tenemos nuestra capa de middleware y tenemos también nuestra capa de aplicaciones y servicios. Cuando hablamos dentro de estas capas que teníamos aquí, cuando hablamos de la capa de plataforma, básicamente la plataforma para sistemas y aplicaciones distribuidas se compone de la capa de hardware y la de software de nivel más bajo. Estas capas de bajo nivel, proporcionan servicios a las capas superiores, los cuales se implementan de manera independiente en cada equipo, obviamente, conduciendo estos servicios a la interfaz de programación y esta a un nivel mucho más alto, lo cual va a facilitar la comunicación y la coordinación entre los diversos aspectos. Por ejemplo, miren, cuando hablamos de esta capa de plataforma, básicamente nos estamos refiriendo al sistema operativo con el que vamos a trabajar. Porque es el sistema operativo el que puede dar, ¿no es cierto?, la base para que el consumo, ¿no es cierto?, de diferentes tipos de servicios puedan ser suministrados hacia las diferentes capas de un nivel más alto. En este caso, miren, nosotros tenemos dentro de estas plataformas bueno, aquí de hecho nos está faltando el X64, ¿no? Ya lo vamos a modificar. Tenemos de los sistemas operativos Windows, del Mac OS, tenemos el sistema operativo Linux y tenemos al sistema operativo Solaris. ¿Han escuchado alguna vez de este sistema operativo Solaris, muchachos? ¿Alguna vez? Ya, bueno, de hecho, muchachos, les voy a contar una infidencia. Es que yo también, bueno, Solaris lo he escuchado algunas veces, le he escuchado mucho, eso sí, pero yo no lo he utilizado. Entonces, de hecho, yo les voy a comentar, todos los servidores de CNT, todos los servidores de CNT que tenemos a nivel de la plataforma, todos esos servidores están configurados en Solaris. Solaris es un Unix, ¿ok? Podemos considerar que Solaris es un Unix, no es un Linux, es un Unix. Y obviamente, todos los Linux son Unix, provienen de Unix, obviamente, pero Solaris sabemos que es un Unix, ¿no? Y obviamente es un sistema operativo muy robusto y este sistema operativo trabaja dentro del marco de lo que son, por ejemplo, servidores de alto rendimiento, como por ejemplo, imagínense los servidores que tenemos en CNT para lo que es la parte de comunicaciones. Parte del middleware es un software que tiene como función principal enmascarar la parte heterogénea del sistema distribuido para proporcionar, un modelo de programación conveniente a los programadores de aplicaciones. Es decir, miren, el middleware siempre se va a ubicar sobre el sistema operativo. Y este middleware es una capa que va a estar entre el sistema operativo y las aplicaciones del servicio. Entonces, básicamente dice que este middleware tiene como función enmascarar todos los aspectos heterogéneos del sistema distribuido para proporcionar, un modelo de programación conveniente a los programadores de aplicaciones. Ejemplos de estos elementos, por ejemplo, tengo del middleware, tengo a Corva, tengo a Java RMI, tengo, por ejemplo, dentro de Windows a los famosos DCOM, y actualmente, por ejemplo, dentro de lo que es las capas de servicio, tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con SOAP, todo lo que tiene que ver con REST, y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con JSON. Entonces, estos son elementos
que los podemos definir como middleware. Y de hecho, ojalá algún momento ustedes puedan revisar. Hay algunos otros elementos actualmente, especialmente dentro de la tecnología ASP.NET Core, que es multiplataforma. Ahí podemos también ver, ¿no es cierto?, que ahí existen otros elementos que actúan como un middleware a la hora de trabajar dentro de la programación de aplicaciones. Y finalmente la capa de aplicaciones, que obviamente van a ser todo el conjunto de aplicaciones y servicios que van a realizar prestaciones con el sistema distribuido hacia los clientes. Estos se entiende como todas las aplicaciones distribuidas que se montan, obviamente, ya como parte de un servicio. Y tenemos finalmente, ya para terminar, lo que tiene que ver con la parte del middleware. Este es el último componente que vamos a hablar dentro de nuestras arquitecturas. Dice que en la primera generación, los sistemas distribuidos, todos los servicios proporcionados por servidores debían ser programados a medida, obviamente, porque se los tenía que hacer a medida, obviamente, porque no existía esta convergencia entre el sistema operativo y las aplicaciones a la hora de trabajar. Entonces, obviamente, así, por ejemplo, servicios de acceso a base de datos, impresión, transferencia de archivos, tenían que ser desarrollados por las propias aplicaciones. Y en efecto, si ustedes se van a buscar, ¿no es cierto?, los primeros elementos donde nosotros podíamos tener una convergencia entre lo que era el sistema operativo y las aplicaciones, en este caso, los elementos que me permitían hacer conectividad tenían que ser configuraciones del software nativo, ¿no? En este caso dice que evidencia la necesidad de crear servicios de uso más común por las aplicaciones, de tal manera que puede incluirse en otro tipo de aplicaciones de software prefabricado. En este escenario, dice, surge la idea de tener estos middleware, que hablábamos hace un minuto, representado por estándares, por ejemplo, como el ODBC, como los elementos OLE, los elementos DCOM, y obviamente por el lado de Linux, todo lo que tenía que ver con Core. El middleware es un conjunto de servicios que permite, dice, distribuir datos a procesos a través de un sistema de multitarea, una red local, una red remota o a través del Internet. Estos servicios, obviamente, pueden estar clasificados dentro de dos grupos, lo que son los servicios de desarrollo y los servicios de administración. El objetivo principal de un middleware es conseguir transparencia en los sistemas distribuidos. Esta transparencia que persigue tanto, ¿no es cierto?, los middleware se lo logra a través de ¿qué? De ofrecer una capacidad, la capacidad como la de solicitar y recibir, ¿no es cierto?, objetos de manera totalmente transparente. Y la otra va relacionada con el hecho de liberar a los diseñadores y a los administradores del sistema de los problemas derivados de la complejidad del sistema operativo. Es decir, que nosotros en este punto no nos tenemos que preocupar de cómo vamos a establecer la comunicación entre los servicios y cómo vamos a establecer la comunicación con el sistema operativo. De hecho, es ahí donde interviene mucho el middleware, obviamente tratando de que este tipo de comunicación sea algo mucho más eficiente y transparente. En la práctica, el middleware es representado por procesos o por objetos de un conjunto de equipos que van a interactuar entre sí para implementar la comunicación y el intercambio de recursos entre y para las aplicaciones distribuidas. Estas abstracciones del middleware van a apoyar a diversas actividades de comunicación, como la invocación a un método remoto, la comunicación entre grupos de procesos, la notificación de eventos, el particionamiento, la colocación y recuperación de objetos de datos compartidos, la replicación de objetos y, por ejemplo, la transmisión de datos en multitarea en tiempo real. Entonces, miren, aquí tenemos un esquema de cómo funciona el middleware, así como habíamos hablado hace un momento. Entonces, sobre las características de mi sistema operativo,
sobre las características del hardware que tenga mi sistema operativo, vamos a tener esta capa intermedia, ¿no es cierto? Que lo que me va a permitir es abstraerme bastante de cómo voy a establecer la comunicación yo a nivel de mis lenguajes de programación o a nivel de mis aplicaciones, y evidentemente eso a nosotros como programadores nos va a facilitar, ¿no es cierto?, el trabajo, porque ya nos llegamos, obviamente, como en el inicio, a hacer configuraciones muy personalizadas a la hora de establecer comunicaciones entre las aplicaciones y mi sistema. Aquí el middleware interviene y obviamente es él el que se va a encargar de la comunicación y de la gestión de todos estos procesos hacia la parte de mi sistema operativo desde las aplicaciones y también de manera viceversa, ¿no? Todo lo que el sistema operativo tenga que devolver hacia la parte de las capas superiores. Entonces, no sé si hasta aquí, por favor, si tienen alguna inquietud o alguna pregunta. Listo, muchachos. No tienen preguntas, si no hay inquietudes, por favor. Acuérdense que tenemos solamente una tareita para la siguiente semana y es lo que tiene que ver con el Blazor. Investíguenla a fondo, muchachos. De hecho, no es complejo. Basta que tengan instalado el Visual Studio Code para el ejemplo. No necesito nada más. Si quieren hacerlo con el Visual Studio Community, también lo pueden hacer. Tengo las dos opciones. Cualquiera de las dos les va a funcionar. Pero veámoslo, analicemos la profundidad, analicemos su estructura, su arquitectura, hablemos del WebAssembly, de qué se trata, a qué se refiere, y con eso, chicos, nos veríamos la siguiente clase. La tarea está habilitada hasta las 11 de la noche para las personas que no lo han podido entregar. Y para los que entregaron, pues bueno, chicos, muchas gracias. Y si Dios quiere, chicos, nos vemos en la siguiente clase, me parece el día martes, ¿verdad? Entonces, por favor, a trabajar, chicos, y que tengan un bonito fin de semana. Y ojo, por favor, sigan practicando comandos de Linux. Esto no es un deber, eso ya va por su cuenta, muchachos. Practiquen comandos de Linux, por favor, especialmente para crear archivos, crear directorios, para renombrarlos, para agregar permisos, para eliminarlos. Por favor, investiguen, perdón, en lo que es el editor VI, el VI, se llama VI, el editor VI, revisen cómo puedo hacer para configurar un archivo, para modificar un archivo, para guardar, para salir guardando, para salir sin guardar. Todas esas cositas que obviamente van a sumar para los trabajos posteriores. La próxima semana ya definimos los trabajos, los grupos de trabajo. Si voy a analizarlos, si hacemos en grupo, lo hacemos individual. Eso todavía no lo tengo tan claro cómo lo vamos a hacer, pero por favor, necesito que esto lo vayan avanzando progresivamente, que sigan revisando un poquito de comandos para que la siguiente semana que ya se viene la primera configuración de servidores, por favor, eso ya lo tengan claro para que puedan trabajar de una manera mucho más sencilla en el proyecto. Listo, chicos, muchas gracias. Que tengan una bonita tarde y Dios mediante nos vemos el martes. Díganme, Steven. No, hagan dos ejemplitos. Obviamente, como los ejemplos en Blazor son un poquito pesados, o no sé qué tan pesados sean, lo que pueden hacer es, hagan dos ejemplos de Blazor. Usted dígame, por ejemplo, en el primer ejemplo, mire, profe, hice una pequeña calculadora de dos números. O sea, puse dos controles para ingresar valores. Y aquí está el botoncito que suma, resta, multiplica y divide. Ya, esto es un ejemplo. ¿Ok? Eso me tiene que poner en la documentación y explicarme, ponerle el código y me va contando cómo hizo. Eso es lo que yo quiero. Y después me hizo otro ejemplo. Se me ocurre, puso una cadena de texto, hizo una función para que saque yo que sé cuántas palabras, de esas palabras cuántas letras, cuántas consonantes, y ya. Ejemplo, algo así. Sencillo.
pero yo quiero que le revisen y que me cuenten, a ver, y primero desde la parte conceptual, que es Blazor, cómo funciona, qué es esto del WebAssembly, etcétera. Y luego documentan 2 ejemplos y me dicen, mire, profe, esto funciona así, nada más. ¿Estamos claros? Ya, listo, Steven. Entonces, listo, chicos. Que tengan una bonita tarde y bueno, muchas bendiciones a todos. Hasta luego. Hola, ingeniero. Luego, Gracias. Inge. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Inge, pasión.